A lo largo de la historia son muchos los reyes que han pasado por nuestro mundo, pero sin lugar a dudas no ha habido ni habrá un rey más impresionante y espectacular que Jesucristo. Estudiar su ejemplo, su amor, su humildad, su mensaje y cada una de las obras que realizó te ayudarán a marcar la diferencia en tu manera de vivir cada día. El pastor Moisés Peinado te trae una nueva serie de predicaciones titulada El Rey de Marcos, invitándote a conocer al que es el Rey de Reyes. Pues vamos a continuar avanzando con nuestra serie de predicaciones titulada El Rey de Marcos. Espero que al menos el título de la serie, después de unos meses, se nos quede. Estamos viendo una serie titulada El Rey de Marcos, y en las primeras predicaciones, que han estado basadas simplemente en el primer capítulo, hemos hecho 8 predicaciones del capítulo 1 de Marcos. Aquí hemos estado viendo prácticamente que Dios se hizo hombre, se metió en las sandalias de un hombre llamado Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios vino a visitarnos, se trasladó a nuestro barrio. Él estuvo aquí y cuando Él vino, Él empezó a demostrar que el tiempo se había cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de la venida del reino de Dios aquí a la tierra. Algo que durante siglos atrás, profetas, reyes, sacerdotes habían estado anunciando, que iba a venir un rey, que iba a venir un Mesías, que iba a venir un reino diferente. Y ese rey y ese reino aparecieron. Jesús puso el pie en el desierto del Jordán. Juan el Bautista, su primo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús, hemos estado viendo en estos 8 primeros capítulos, que se estuvo moviendo principalmente por la zona de Galilea. Él estuvo desarrollando su ministerio por aquella zona. ¿Qué estuvo haciendo Jesús? Principalmente 3 cosas. Él enseñaba la palabra de Dios, Él predicaba, y cuando alguien escuchaba a Jesús, algo pasaba en el interior. Sus palabras no eran vacías, no eran huecas. Algo sucedía en las personas que escuchaban a Cristo predicando. Así que Él enseñaba. En segundo lugar, Él sanaba a los enfermos. Hemos visto cómo Él, por medio del poder que Él mismo tenía, sanaba a las personas de diversas enfermedades. Y en tercer lugar, Él liberaba a los endemoniados. Había personas con ataduras espirituales y Él liberaba. Y algo que Jesús también hacía es que donde Él pasaba, Él iba derramando amor, misericordia y gracia. Conocer a Jesús yo creo que tenía que impactar a cualquier persona. Estar un rato con Él, tomarte un café, charlar con Él, era sentir algo en el interior de la persona. Así que por todas estas cosas, por la manera de predicar, por cómo sanaba, por cómo liberaba a las personas y sobre todo con el tacto, con el amor, con la dulzura con la que trataba a las personas, rápidamente las multitudes empezaron a seguirlo. Todo el mundo quería saber cuál era el Instagram de Jesús. Todo el mundo quería saber la ubicación, dónde se encuentra este joven. En aquella época no había redes sociales, pero todo el mundo se informaba, de boca a boca la gente se iba informando sobre los movimientos de este rabí de Nazaret, que tenía ya un buen grupo de discípulos. Así que cuando Jesús llegaba a un sitio, las multitudes ya lo estaban esperando. Y quiero que entendamos esto, que Jesús ya a partir de este momento ya Él nunca estuvo solo. Él donde iba siempre le esperaban muchas personas, y el pasaje que vamos a estudiar es un pasaje donde está Jesús nuevamente rodeado de una multitud. Te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. El título de nuestra predicación es Los amigos del rey. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. El título de este mensaje es Los amigos del rey. Y dice así Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Aquí vemos cómo Jesús se movía constantemente por esa zona, por eso dice otra vez, después de algunos días. Y se oyó... La gente supo que Jesús estaba por allí, se oyó que Él estaba en una casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo
donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta aquí la lectura del pasaje que vamos a estar desarrollando. Sal con tu mente de esta iglesia y trasládate conmigo al salón de una casa en Capernaum. Y si tienes tu Biblia abierta, quiero que observes el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. En aquellos tiempos, al igual que hoy día, había personas con diferentes tipos de discapacidades, de minusvalías. En aquella época, como hoy día, había personas ciegas, mancas, cojas. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que en el siglo XXI, sobre todo en los países desarrollados, pues los gobiernos están trabajando para tener bastante facilidad para esas personas. ¿Que necesitas unas muletas? Te dan unas muletas. ¿Que necesitas una silla de ruedas? Te dan tu sillita de ruedas. ¿Que la persona necesita algún sonido en el semáforo para saber cuándo puede cruzar la calle? El gobierno, el sistema de nuestro mundo, hoy día está haciendo un buen trabajo con aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero en el primer siglo esto no era así. En el primer siglo, si algún familiar tuyo tenía algún tipo de discapacidad, si tu hijo nacía, como el caso de que vamos a estudiar hoy, nacía minusválido, él tenía ya el futuro negro. Él no tenía ningún tipo de aspiración en la vida. De hecho, los historiadores dicen que la gran mayoría de las personas que tenían algún familiar en estas condiciones lo que hacían eran dejarlo en un lugar de la calle para mendigar. Pues ya que no puedes hacer nada, al menos traes un sustento a la casa. ¿Te acuerdas de un cojo muy famoso que estaba en la puerta de la Hermosa? Hechos capítulo 3, versículo 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa. ¿Para qué? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Claro, hijo, tú no vas a poder hacer nada el día de mañana, así que al menos te cargamos, te dejamos en el templo a las 8:30 de la mañana y ya trataremos de venir a las 7 o a las 8 de la tarde. Tú quédate aquí, levanta la mano y mueve el cacharrito para ver si alguna moneda cae. Lo ponían ahí cerca del templo para que las personas, antes o después de tener su experiencia espiritual con las personas, pues Dios ablandara el corazón y la gente depositara alguna limosna. Hoy día hay muchas personas que se ponen también en las puertas de las iglesias, como diciendo: bueno, tú que acabas de salir de orar, de tener una comunión con Dios, ten misericordia de mí. Eso pasaba con muchas personas. Ahora, si tú además eras paralítico y no tenías ningún familiar, entonces lo tenías crudo. O si tu familiar se desentendía de ti, lo tenías muy, pero que muy complicado. Todo este colectivo de personas en aquella época pasaban sus meses, sus años en la misma situación. Ellos estaban anclados en un mismo terreno. Ellos no tenían planes, no tenían agenda. Al igual que la semana pasada vimos que el leproso era una persona que no tenía ningún tipo de ilusión, de sueño, de esperanza. Los paralíticos, exactamente lo mismo. Ellos, cuando los dejaban en una esquina, ellos veían al mundo pasar por delante de sus narices. Veían a las personas que venían del Corte Inglés, que quizás venían de hacer la compra,
Veían a las personas cómo entraban en la peluquería y luego al rato salían. Veían a las personas moverse, ir hacia el parque, comer el helado McFlurry del McDonald's. Ellos veían el mundo pasar, pero estaban anclados en un lugar y nadie se paraba. Si alguien se paraba, era simplemente para arrojarle una moneda y seguir de largo. Esta es la situación del hombre que vamos a estudiar en esta mañana. Las personas que tienen esta discapacidad, movilidad reducida, las personas que dependen de otros, ¿sabéis que muchos de ellos tienen algo en común? Pues que la persona que cuida a esta persona que está más limitada, depende de esa persona. La pones en un sitio y si dependes de esa persona, tienes que esperar que esa persona venga a recogerte, que te introduzca otra vez en el coche. Por cierto, aquí en nuestra iglesia hay varias personas así. Es fácil entender esta historia. Ahora mismo, los que somos de esta iglesia, se nos vienen a la mente algunos nombres. Hermanos nuestros que semana tras semana alguien los deja en un sitio y ahí se quedan hasta que los recogen. Y quiero desviarme muy brevemente, quiero abrir un pequeño paréntesis, porque a veces creo que estas personas pasan desapercibidos en nuestras reuniones. A veces me da la sensación que como están ahí, vamos, las saludamos un poquito y seguimos con los que se mueven. Tengamos más misericordia por aquellos que no pueden ir a la zona de la librería. Tengamos más misericordia por aquellos que no pueden ir a saludarte si tú no vienes a ellos. Tengamos más misericordia de aquellos que el lunes no pueden salir de casa a tomar un café con otro. La iglesia del Señor tenemos que tener más misericordia con aquellas personas que se encuentran en esta condición. Que nos sentemos, que nos pongamos a su misma altura, que nuestra mirada esté alineada con la suya y que ahora le digamos a todos los que se mueven, quietos, ahora es mi tiempo de estar con esa persona que necesita escuchar mi voz. Este era el contexto del paralítico. Esta es la historia de nuestro amigo, viendo desde el suelo como todos sus vecinos día tras día hacían su vida por delante de él y algunos se detenían para arrojarle una simple moneda. Pero el día de hoy, el día de la historia que vamos a estudiar, fue completamente diferente para él. Este día él lo marcó en su agenda para siempre. Quizás lo primero que le sorprendió a este hombre, si estás conmigo en esta historia, imagínate que este hombre lo ubicaban, lo depositaban siempre en la misma zona, en una calle principal, peatonal, ahí lo ponían por las mañanas. Y yo creo que al poco tiempo lo que a este hombre le llamó la atención es ver que todo el movimiento de las personas se producían hacia la misma dirección. ¿Entendéis, no? Tú estás en la calle y tú vas viendo personas que van hacia un lado, hacia otro. Pero ese día a él le llamó la atención. ¿Por qué el 90% de las personas van hacia allá? Así que en el momento que pudo extender la mano, en el momento que pudo interrumpir el ritmo de alguien, le dijo, mira, perdona, una pregunta ya por curiosidad. ¿Por qué todo el mundo va hacia esa dirección? Así que pronto, muy pronto, él supo que ese tal Jesús de Nazaret se encontraba a 500 metros de donde él estaba. Que todo el mundo quería ver, todo el mundo quería oír, todo el mundo quería estar con Jesús, querían una foto con Jesús. Así que él rápido supo que todo el mundo iba a una casa que se encontraba a unos 500 metros. ¿Qué son 500 metros? ¿Qué son 500 metros? ¿Qué son 500 metros para ti? Nada, unos segundos, unos minutos, para él una maratón. ¿500 metros para nosotros? Pero para él 500 metros... una gran aventura. Era imposible. Para él era imposible. Esos 500 metros era un mundo. ¿Cómo llego yo a Jesús? Y esto es lo primero que quiero explicar de este pasaje. Y a aquellos que estáis anotando, quiero deciros que nosotros en el siglo XXI no estamos solo rodeados de paralíticos físicos. Estamos rodeados de paralíticos espirituales. Personas que no pueden acercarse a Jesús. Nosotros estamos rodeados de paralíticos espirituales. No lo entiendo, ¿me lo explica? Sí. La parálisis espiritual que impide al hombre ir a Jesús se llama pecado. El pecado le ha cortado las piernas al ser humano. El ser humano ahora, debido a su pecado, está postrado y no puede
acudir a Jesús. Las personas no pueden ir por sí mismas al Señor. El pecado nos ha quitado ese libre albedrío. Así que si entendemos la condición de las personas que nos rodean, tu familiar, tus hijos, tus vecinos y tus amigos, si tú entiendes que ellos son paralíticos espirituales, entonces el llamado que Dios nos va a hacer hoy por medio de esta predicación es que nosotros nos detengamos y que nosotros tratemos de ayudar a estas personas para llegar a los pies de Jesús. Porque no pueden. Todas las personas necesitan ayuda. Esta sociedad en la que nosotros vivimos, ¿sabes lo que necesita? Que tú y yo detengamos nuestro ritmo de vida. Permitidme otra vez ese ejemplo tan visual de el hámster corriendo dentro de la rueda. Corre y corre y corre, pero siempre está en el mismo punto. Muchos creyentes vivimos así, lunes, martes, miércoles, semana tras semana, pero dices, bueno, ¿qué he hecho esta semana de especial? ¿He hecho algo que impacte al reino de Dios? ¿He hecho algo que esté alineado con la misión de Dios? Y muchas veces no, muchas veces simplemente nos dedicamos a vivir y existir. Y lo primero que tenemos que entender es que si no nos paramos, si en el ritmo que tú vas no te paras, vas a dejar en el camino a muchos paralíticos espirituales. La gente de este mundo necesita ser escuchada. Hoy día la gente paga para que le escuchen. Yo conozco a personas que han pagado para que le escuchen y al terminar, todavía no le han dicho ningún consejo, pero me han dicho, es que me siento mejor, porque es que necesitaba hablar. Las personas que están a nuestro alrededor necesitan sentir nuestro toque, necesitan que nuestra mirada se cruce con la suya, necesitan un consejo bíblico, no un consejo carnal. Necesitamos pasar tiempo con los paralíticos espirituales que nos rodean. Pero ¿cómo ves tú a las personas que te rodean? Porque Jesús las veía con compasión. La Biblia dice que Jesús, cuando miraba a las multitudes, las veía con compasión. ¿Tú cómo las ves? Y ahora quiero lanzaros dos preguntas. La primera pregunta es si alguien ha cargado alguna vez contigo. Porque en la historia que vamos a ver, vemos a personas cargando con alguien para acercarlo hasta los pies de Jesús. Así que mi primera pregunta a ti que todavía me estás escuchando es, ¿te han cargado en alguna vez de tu vida? No estoy hablando de cargarte físicamente. Estoy hablando de alguien que te acompaña en algún momento de tu vida. Conmigo lo han hecho muchas veces. En crisis de fe que he tenido, en etapas de mi vida donde he estado practicando el pecado, en momentos de mi vida donde se han presentado circunstancias que me desbordaban. Hermanos de la iglesia cargaron con mi vida. Personas que me han discipulado, personas con las que yo he quedado a veces semanalmente o a veces una vez al mes para aprender más de la palabra, para conocer más al Señor. Yo te estoy preguntando a ti, ¿tú tienes a alguien que está cargando con tu vida? ¿Tú tienes una amistad en el Señor que realmente te está ayudando en tu proceso de santificación? Todos los que estamos aquí necesitamos tener a alguien que nos ayude. Porque dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10, dice, Eclesiastés 4, mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero mira lo que dice la Biblia. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Ay del hermano o de la hermana que está aquí y está viviendo su cristianismo solo. Ay de la persona que está aquí entre nosotros o escuchando esta predicación, que no abre su corazón con nadie, que no pide oración por nada, que no le cuenta a nadie que está teniendo una mala semana. Dice la Biblia, ay del solo. Muchas veces la gente cuando ya pide ayuda ya es demasiado tarde, porque llevan meses, años en una situación y no se lo han dicho a nadie. Y yo no estoy diciendo que me lo tengáis que decir a mí. Podéis hablar con cualquier hermano con quien tengas afinidad, alguien que sea temeroso del Señor. Pero la Biblia habla de la importancia de cargarnos unos a otros. Dentro de las iglesias hay muchas personas que están sufriendo en silencio.
Es muy triste que eso pase dentro de nuestras iglesias. Personas que estén pasando por una situación complicada y no tengan a nadie con quien contar. Si eso sucede aquí en nuestra iglesia, eso sería terrible, hermanos. Porque entonces estaríamos aquí cantando 4 himnos, echando una ofrenda, dándonos un abrazo a la una y poco más. ¿Pero eso es el cristianismo? ¿Tú tienes a alguien con quien tú le puedes decir, mira, lo estoy pasando mal con mi marido, lo estoy pasando mal con mi mujer, lo estoy pasando mal con mis hijos, estoy luchando con este pecado? ¿Tú tienes a alguien que carga con tu vida? Hay hermanos que nunca han tenido este tipo de relación y es muy triste. Así que esta es mi primera pregunta. ¿Alguien está cargando contigo? Si no es así, tienes que orar, tienes que pensar, tienes que buscar a un compañero de viaje. Y la segunda pregunta es, ¿y tú? ¿Tú estás cargando con otro? ¿Tú estás cargando con alguien? Todo creyente necesita ser cargado y todo creyente necesita sentir el peso de la carga de otra persona. ¿Tú estás cuidando de algún hermano en la fe? ¿Tú estás cuidando de alguna de las personas nuevas que vienen a la iglesia? ¿Tú estás cuidando de algún vecino, de algún compañero de trabajo? ¿Tú estás cuidando de alguien? Porque eso es ser cristiano. Dedicar tu tiempo a otro. Porque si decimos que amamos a Dios, ¿cómo se demuestra eso? ¿Cómo demostramos que tú amas a Dios? No, yo amo mucho al Señor ya, pero es que yo no puedo ver eso de una manera objetiva, tangible. Pero la Biblia te dice que sí se puede demostrar. Por eso he puesto aquí una frase que dice, el amor a Dios se demuestra amando y sirviendo a las personas. El amor a Dios se demuestra amando y sirviendo a las personas. Así que aquellos que se dan golpe de pecho, que dicen yo amo mucho al Señor, pero luego no aman a las personas, no sacan tiempo para atender a las personas, no llaman a una persona que tiene necesidad. Entonces, ¿dónde está ese amor tan grande que tú crees tener? Dice Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Así que lo primero que estamos viendo en este mensaje es la importancia, la necesidad y la urgencia que tenemos de buscar a alguien que cargue con mi vida y, en segundo lugar, de buscar a quién puedo ayudar. Pero de repente, en medio de nuestra historia, ahí está ese hombre postrado, todo el mundo pasando de largo, pero de repente aquí aparecen 4 superhéroes. Para mí son superhéroes. Estoy deseando llegar al cielo, verles la cara, saber quiénes son, darles un abrazo. Estos 4 chicos, o estos chicos y chicas, la Biblia no nos dice mucho. No sabemos sus nombres, no sabemos si eran amigos del paralítico, pero hay un solo detalle que la Biblia nos dice que para mí es suficiente. Estos 4 se detuvieron, se pararon, miraron al paralítico y ellos dijeron, nosotros te vamos a llevar hasta Jesús. Para mí estas personas son de verdad, son unos héroes de la fe. Ellos estaban dispuestos a cambiarle la vida a ese hombre que estaba prisionero en una calle. Ellos se propusieron derramar gracia y misericordia sobre él. Estos 4 amigos solo tenían un objetivo. Ellos dijeron, vamos a llevar a este paralítico hasta los pies de Jesús. Y mira lo que sucedió en el versículo 4. Lo primero que se dieron cuenta, versículo 4, ¿lo tienes ahí? Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Venga, que os veo que estáis hoy varios de vosotros muy cansados. Hay que acostarse tempranito, hay que despertarse bien y hay que estar conectados. Venga, vamos a despertarnos algunos, ¿vale? Vamos arriba. Y para que nos animemos todos, venga, os voy a ilustrar esta escena que es muy chula. El paralítico está postrado en la calle. Está viendo cómo toda la multitud pasa como un río buscando un objetivo, a Jesús. Y de repente, cuatro héroes, 4 superhéroes se paran, miran al paralítico y uno de ellos le diría a los demás, mira, ¿qué te parece si cogemos a este paralítico y lo llevamos hasta Jesús? Y los otros 3 dijeron, venga,
No hay capaz, venga, a la de 3, vámonos. Y entonces ellos cogieron cada uno una parte de la camilla, el paralítico empezaron allí a moverlo, tú tranquilo, Paco. Todo el mundo conocía a este hombre. Y Paco ahí moviéndolo, parecía un paso de Semana Santa, lo estaban trasladando por la calle y ya Paco un poco nervioso, pero ¿dónde vamos? Tranquilo, tú confías en nosotros, no mucho, pero tranquilo, tú tranquilo, te vamos a llevar hasta los pies de Jesús. Y entonces ellos ya empezaron a realizar una misión, pero lo primero que se dieron cuenta es que esta misión era complicada. Esta misión no iba a ser fácil. A ellos no le iban a abrir un pasillo como al leproso. Ellos, en el momento que estaban ya a escasos metros de la casa, se dieron cuenta que había una muralla de personas que les impedía el acceso al interior de la casa. Así que cuando ellos llegaron, se dieron cuenta que había muchas personas, dijeron, hoy es el día de rebaja, ¿por qué hay tanta gente aquí? Así que le tocan el hombro a la última persona, se gira, mira, perdonadme, ¿dejáis pasar? No, yo estoy intentando también ver a Jesús, yo he venido aquí también porque tengo una necesidad. Así que las personas no se lo iban a poner fácil. Todo el mundo alrededor de la casa quería ver, quería escuchar a Jesús, querían echarse una foto, querían escuchar a ese hombre misterioso que venía de Nazaret. ¿Qué hubieras hecho tú? Pues yo a lo mejor le hubiera dicho, mira, Paco, lo siento, lo hemos intentado, pero es que esto es muy difícil. Pero ¿sabes lo que hicieron estos 4 muchachos? Que no se conformaron. Ellos intentaron entrar, en aquella época las casas eran pequeñas, tenían una puerta principal y por los laterales algunas de ellas tenían una ventana. Así que cuando intentaron entrar por la puerta y vieron que había ahí una muralla de personas, dijeron, vamos a girar y a ver si lo podemos meter por la ventana. Pero cuando ellos giraron e intentaron entrar por la ventana, se dieron cuenta que la ventana también estaba entaponada de personas. Y ellos, en vez de decir, bueno, Paco, lo siento, vamos a intentar entrar, a ver si alguien lo está grabando y luego lo suben a YouTube, ¡no! Uno de ellos dijo, tengo una brillante idea. ¿Cuál es la idea? ¿Y si subimos y rompemos el techo? Pues si esa es la brillante idea. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia que hicieron estos 4 muchachos? Se subieron por la escalera lateral que tenían las casas. En aquella época esa escalera estaba precisamente para cubrir el techo, porque el techo por el viento, por las lluvias, se deshacía porque eran techos de arcilla, de barro, no eran techos como los que tenemos hoy día. Entonces hacían una escalera lateral para ir reparando el techo. Estos 4 chicos se subieron rápido por la escalera, pusieron a Paco en el suelo. Y rápido dijeron, mira, tenemos muy poco tiempo porque en el momento que empecemos a romper el techo van a llamar a la policía y el dueño de esta casa tiene un pitbull. Así que dejaron a Paco y Paco está diciendo, bueno muchachos, de verdad, tranquilo, pero si da igual, si llevo toda la vida así, me da igual estar unos años más, ¿por qué no me bajáis? Que te calles, Paco. Te vamos a llevar hasta los pies de Jesús y te vamos a llevar y te callas. Vale. Así que Paco ahí callado, no se podía mover el pobre. Y ahora estos 4 muchachos se ponen de rodillas, no te lo pierdas, por favor, métete conmigo. Y entonces dice, bueno, hay que hacerlo rápido, tenemos que ser precisos, a echar músculos aquí. Y de repente, estos 4 empiezan a romper el techo, empiezan a meter las manos. Ahora, ellos estaban ahí rompiendo el techo. Imagínate que tú estás en el interior, como ahora, que estás cómodo, te has puesto debajo del ventilador, un buen domingo, y ahora de repente tú estás aquí sentado y te cae un trozo de techo en el hombro. Y entonces rápido Jesús está predicando, pero de repente empiezan a caer trozos de materiales del techo. La gente empieza a salir porque claro, de repente cae un trozo grande. La gente empieza a gritar, algunos se asustan. Jesús echa un paso hacia atrás y el dueño de la casa, que estaba allí alucinando porque sabía que mañana iba a salir en el periódico de Capernaum, porque su casa tenía a Jesús de Nazaret, pero sus planes se le cambiaron. El techo abierto, él se quedó paralizado diciéndole a la mujer, Manoli, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora? Y de repente, imagínate esta escena, de repente tú estás mirando al techo y aparece una mano. ¿Tú te lo estás imaginando, no? Una mano. Y entonces tú ves una mano y las manos empiezan a abrirse, el hombre se queda ahí quieto. La gente cada vez abriendo cada vez más lugar porque empieza a caer cada vez más material del techo. A tal punto que logran abrir ahí la abertura y bajan a un paralítico. Con las cuerdas, el paralítico, cuidado. Imagínate, habían roto el protocolo, se habían cargado la reunión. ¿Dónde están los hermanos del orden? Dejemos aquí este momento de la historia,
4 chicos rompiendo un techo y un paralítico descendiendo con cuerdas. Increíble. Si para ti estos no son superhéroes, pues entonces sigue viendo Marvel. Y lo primero que quiero deciros es que llevar personas a los pies de Jesús es difícil. Anótalo. Quiero hablarte muy claro. Quiero hablarte de la verdadera misión. Y la misión es difícil. La gente no está deseando ir a Jesús. La gente no está deseando que tú lo invites para estar aquí el domingo. Ya lo has intentado muchas veces, ¿verdad? Así que lo primero que todos tenemos que entender es que la misión que nosotros tenemos es una misión difícil. Me atrevería a decir incluso casi imposible si el Señor no hace algo. Ellos cuando empezaron a andar, cuando llegaron alrededor de la casa, cuando vieron que las personas no le abrían paso, ellos se dieron cuenta de la dificultad que tenían por delante. Ahora, ¿por qué es tan difícil la misión? Primero, por las propias personas, porque están incapacitadas. El pecado espiritual le ha cortado esas piernas y las personas no solo no pueden ir a Jesús, es que no quieren. Así que lo primero, ¿por qué es tan difícil? Porque las personas no quieren ir a Jesús. El pecado no es solamente pobrecito y somos víctimas, no, somos culpables también. El pecado nos ha dañado y ahora las personas no quieren ir a Jesús. Primera dificultad, la propia persona. Segundo, las circunstancias. ¿No te ha pasado a ti muchas veces que has querido invitar a alguien, la persona te ha dicho que sí y ha pasado algo que le ha impedido estar aquí? Ha estado a punto de acompañarte, el sábado por la noche te dijo, mañana cuenta conmigo. Circunstancias. Los afanes de este mundo, como dice también en otra parábola, vienen circunstancias que impiden, a veces las circunstancias pueden ser tu propia familia. Hay gente que no va a Jesús porque tienen miedo al rechazo de su padre, al rechazo de su familia, qué dirán mis compañeras de trabajo. La circunstancia y lo tercero, el diablo. El diablo hace de la suya para que nosotros nos desanimemos y no llevemos a personas hasta los pies de Jesús. Así que lo primero es que tenemos una misión muy difícil. ¿Por qué? Porque las personas están dañadas espiritualmente, hay circunstancias que lo impiden y en tercer lugar el diablo no termina de hacer su obra. ¿Pero qué vamos a hacer? Porque si la situación es difícil, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? Decimos, bueno, pues mira, es que lo hemos intentado. El miércoles estuvimos 1 horita y media repartiendo folletos. Pues ya está, ¿no? Ya, ¿no, Moisés? Ya está el año que viene, ¿no? No, Moisés. ¿Qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es lo segundo que hicieron estos chicos. Buscar soluciones. Persistir. Insistir. Ser perseverantes. Ellos no dijeron, bueno, Paco, lo sentimos, mira, lo hemos intentado. No. Ellos buscaron soluciones. Y esto es lo segundo que quiero que entendamos, hermanos. La iglesia está llamada a buscar soluciones para predicar el Evangelio. La iglesia está llamada a tener creatividad que ha sido dada por Dios para crear puentes. Esta frase es muy importante. Nosotros hemos sido llamados a crear puentes con las personas y ese puente sabemos que es Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que ser una iglesia que tenemos que decir, ¿cómo alcanzamos a los jóvenes que están en el botellón? Habrá que hacer algo porque repartiéndole un folleto creo que no es la mejor estrategia. ¿Cómo alcanzamos a estas personas? Y yo creo que esta iglesia en este tiempo, por medio de este mensaje, tenemos que ser creativos, tenemos que pensar en diferentes formas, recursos que hay para compartir el mensaje del Evangelio. Dios nos ha dado dones, talentos, podemos hacer algo por medio del baile, podemos hacer algo por medio del arte, podemos hacer algo involucrándonos en las asociaciones de vecinos. Necesitamos buscar soluciones. No podemos ser una iglesia que lleve 50 años bajo un mismo techo, cruzado de brazos, esperando que el Señor traiga a la gente. Yo le pido al Señor que después de este mensaje, y sé que ya con algunos lo estáis haciendo, buscar al Señor y pensar ideas, pensar proyectos, que pensemos cómo alcanzamos a las personas a las que le tenemos que predicar el Evangelio. Este mundo está paralítico y la solución se encuentra solo en Cristo y nosotros tenemos a Cristo. Así que tenemos que pensar estrategias, formas para compartir el mensaje del Evangelio, que ese es el que no se toca, ese es innegociable. Pero la forma de transmitir el mensaje hay que pensar. Si hace varios siglos la gente predicaba en la calle y la gente se acercaba y escuchaba, eso funcionaba en aquella época, pero quizás ahora no. Quizás ahora tenemos que usar otros medios. Quizás ahora tenemos que estudiar y saber cómo creamos puente con las personas a las que queremos acercar a Jesús.
Y mira, tú no vas a hacer nada de esto si no cuentas con 3 características que tenían estos chicos. Yo veo aquí 3 cosas que tenían estas 4 personas. Lo primero, ellos tenían confianza. Apunta esta palabra. Ellos tenían confianza. Ellos sabían que el mensaje, ellos sabían que el mensajero algo iba a hacer en las vidas. Ellos confiaban en Jesús. Ellos dijeron, mira, te vamos a llevar hasta los pies de Jesús y Jesús hará algo. Nosotros tenemos que confiar en el poder de la palabra. Nosotros tenemos que confiar que cuando tú coges y le mandas una predicación a una persona, tú tienes que confiar. Porque si tú mismo dudas, si tú no crees que lo que estás enviando tiene poder, pues entonces, si tu propia vida no respalda lo que tú estás hablando, son las 6:15 de la tarde, golpean la puerta de tu casa, abren la puerta y aparece un hombre calvo. Y entonces te dice, hola, soy Roberto y vengo a ofrecerte estos productos que hacen crecer el cabello de manera inmediata. Tú miras el producto, miras a Roberto a los ojos, miras un poco más y ves el brillo en la calva. Y tú dices, me parece a mí que no te voy a comprar el champú. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que un calvo te esté vendiendo un producto que a la semana te hace crecer el pelo. ¿Y qué me quieres decir con esto, Moisés? Pues que muchas veces nosotros predicamos el Evangelio, pero nuestras vidas no respaldan el Evangelio. ¿De qué sirve que tú le digas a tus vecinos que el Señor ha cambiado tu matrimonio cuando tu matrimonio está cogido con pinza y cada 2 por 3 os estáis insultando? ¿De qué sirve decirle a las personas, ven a la iglesia, ven a Cristo que va a cambiar tu vida, cuando rápido pierdes los papeles y vas gritando cada 2 por 3? No tiene sentido y muchas veces nuestras vidas contradicen el mensaje. Nosotros tenemos que tener confianza, pero con nuestras vidas tenemos que respaldar el mensaje que estamos predicando. Juan 6:37 dice, todo el que va a Jesús, Él no le echa fuera. Ellos tenían confianza, ellos sabían que Jesús algo haría. Y tú tienes que saber que el Señor va a hacer algo con tu familia. Algo va a hacer. Tienes que creer que ese trabajo que tú estás haciendo, Jesús algo hará. Segundo, necesitamos tener valentía. Si tú no tienes valentía, no vas a salir a evangelizar, no vas a compartir el Evangelio, no vas a cargar con alguien. Necesitamos valentía. Estos hombres y las mujeres que Dios ha utilizado a lo largo de la historia, en Hebreos, hay un capítulo en Hebreos que te habla de los hombres y de las mujeres que hicieron cosas por la fe. ¿Y tú has leído ese capítulo? Hicieron cosas increíbles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Ahora, cuando tú no tienes valentía, ¿por qué no tienes valentía? Porque no estás lleno de ese espíritu. ¿Ya está? Si el Señor te ha dado un espíritu de poder y tú no tienes poder, entonces no estás muy lleno del espíritu. Algunos dicen, no, es que yo no sirvo, es que yo no valgo, es que no tiene nada que ver con eso. Que evangelizar no es para los extrovertidos. Que la misión no es para aquellos que... No. La misión es para toda persona que está llena del Espíritu Santo, porque entonces tú quieres compartir. Es que te sale de manera natural, no estás esperando que te digan cuándo tienes que hacerlo. Estás buscando la oportunidad. El Espíritu Santo te lleva a hablar con una persona. ¿No te ha pasado de estar en un sitio y el Espíritu Santo diciendo que le hables? Que le hables. Y si no te pasa eso, es porque no estás lleno del Espíritu Santo. Estás lleno de la religión evangélica. Si tú no tienes este tipo de experiencia de verdad, es porque no estás lleno del Espíritu Santo. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, es movido. El Espíritu te mueve. Él produce el querer y el hacer. Necesitamos confianza en el mensaje. Necesitamos confianza en Jesús. Segundo, necesitamos valentía. Y tercero, necesitamos fe. Fe. Como he dicho en Hebreos, se menciona una lista de hombres y de mujeres que tenían fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo he puesto aquí una frase que no está proyectada, pero dice, nosotros necesitamos una fe rompetechos.
Nosotros necesitamos tener una fe rompetechos, una fe que a veces te lleve a hacer locuras en el buen sentido de la palabra. Que tú digas, Dios mío, pero ¿cómo me estás pidiendo esto? ¿Y cómo voy a hacer esto? Hazlo, si es del Señor, si el Espíritu Santo lo está poniendo en tu corazón, rompe ese techo. Me acuerdo en una etapa, yo tendría 17, 18 años, que el Señor puso mucha carga en mi corazón por evangelizar. En mi habitación, ¿y cómo evangelizo? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Y entonces se me ocurrió la brillante idea, igual que la de romper el techo, de coger los billetes y poner versículos. Así que mi tía, que me daba a la semana 1000 pesetas por sacar la basura y ayudar a algunas cosas, me daban una paquita, yo cogía ese billete y ponía versículos. Además, yo creo que es una de las mejores estrategias, porque ¿quién se atreve a romper el folleto ese? Claro, al que le toque el billete, al día siguiente, ese no rompe el billete, ese se traga el versículo. Así que durante varios meses estuve evangelizando de esa manera. Tengo que reconocer que a veces me daba un poquillo de vergüenza y daba el billete con la otra cara, ¿no? Pagaba así, toma, aquí, cóbrate. Como si el hombre supiera que soy yo, ¿no? Pero a veces el temor al hombre, pero yo lo hice. Y yo no sé qué pasó, porque nuestra función no es saber el resultado, nuestra función es predicar. Es que en ningún momento el Señor te dice, bueno, ve analizando cuántas personas se convierten. No, el sembrador sale a sembrar. Y quizá el día de mañana, cuando esté en el cielo, pues el Señor me diga, mira, estos 7 se convirtieron por ti. Entonces yo le diré, pues me debéis 7000 pesetas. Hay que hacer locuras, hay que hacer locuras. Hay que romper techos, hermanos. Yo os pido, de verdad, le pido al Señor y os pido a vosotros que esta semana podamos pensar, Señor, ¿a qué me estás llamando? ¿Qué puedo hacer? Necesito confianza, necesito valentía y necesito tener fe, si no, nunca estaré dispuesto a romper los techos que separan a las personas del Señor. Además, esto del evangelismo, no podemos verlo como... Yo creo que a veces el evangelismo lo vemos como un mandamiento que se hace pesado, y qué triste que lo veamos así, que no lo veamos como la mayor bendición y privilegio que nosotros tenemos. Que el Señor te utilice para el ministerio de la reconciliación, coger la mano de un incrédulo, coger la mano del Señor y darle a conocer a Cristo y que el Señor haga el resto. Qué pena que a veces no vemos el evangelismo de esta manera, sino que lo vemos como una obligación, como una disciplina que tengo que tratar de cumplir. Ahora, ¿cómo se rompen los techos? ¿Cómo hacemos para acercar a las personas a Jesús? 2 cosas. Primero, predicando el Evangelio. Segundo, discipulando. Eso es lo que el Señor nos dice. Id y predicar, id a hacer discípulos. Si tú quieres acercar a las personas a Jesús, tú tienes que hacer 2 cosas. Predicar el Evangelio y discipular. Que la solución no está en traer a la persona aquí a la iglesia. Que muchas veces vemos a la persona aquí y ya nos relajamos. Que no, que ahora hay que hacer un trabajo de toda la vida. Y ¿sabéis qué? Nosotros necesitamos amistades que nos acerquen a Jesús. Nosotros necesitamos tener buenos amigos que sigan enseñándonos de la palabra, que sigan moldeando nuestras vidas. Y entonces el Señor hace muchos años me regaló una de mis frases preferidas que dice, los verdaderos amigos son los que te acercan a Jesús. Medita en esta frase esta semana. Los verdaderos amigos son los que te acercan a Jesús. Mira, los verdaderos amigos no son los que te siguen en Instagram, en Facebook, eso no son. Tú crees que esos son tus mejores amigos, pero cuando tú lloras no están contigo. Cuando tú necesitas un consejo, a veces el consejo que te dan es peor, el remedio, que la enfermedad. ¿Qué es un amigo? A mí me encanta definir amigo como aquel que me acerca a Jesús. Me encanta. Y para mí personalmente, yo tengo en un lugar muy alto de mis prioridades y de cosas que yo estimo y que aprecio, la amistad. Y ayer dije algo muy polémico que quiero repetir hoy. Y esto es una crítica hacia nuestra propia iglesia y hacia el mundo evangélico. ¿Sabéis que creo que dentro de la iglesia evangélica hay muchos hermanos, pero pocos amigos? No sé si estás de acuerdo conmigo. Meditando esta semana en la predicación, digo, sí, es verdad. Hay muchos hermanos, pero ¿y amigos? Ahora luego cuando todos nos saludamos, hermano, hermana, pero ¿y un amigo? Piensa un momento, ¿cuántos amigos te están acercando a ti a Jesús? ¿A qué persona aquí tú tienes la confianza de llamar y decir, anoche metí la pata?
Y es muy triste, hermanos, que entre nosotros no crezcamos en amistad. Algunos de vosotros lleváis aquí 20, 30, 40 años y no sois amigos. Y hoy quiero hablar de esto también, de la amistad en el Señor. Uno de mis versículos preferidos dice, en todo tiempo, ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Ese amigo que no te juzga. Ese amigo que cuando tú le cuentas un pecado no abre los ojos, sino que te entiende. Hace poco Diego estaba contando, abriendo su corazón, contando una experiencia que tuvo y yo recuerdo que le mandé un audio y le dije, Diego, no quiero ser solo tu pastor, yo quiero ser tu amigo. ¿Te acuerdas, hermano? Porque es muy triste, hermanos, y yo estaba pensando en esto. Sabéis que los pastores, muchos pastores, no tienen amigos. Muchos pastores tienen miedo a contarle a algún hermano, a algún amigo de la iglesia, mira, pues, porque vosotros creéis que ahora, dentro de poco, vamos a hacer 3 años. ¿Vosotros creéis que yo en 3 años voy por aquí levitando, que yo no lucho con el pecado, que yo vengo aquí todos los domingos y como se me ve aquí hablando fuerte, pues tú dices, este le faltan las alas? ¿Tú crees eso de verdad? Yo espero que no. Yo discuto con mi mujer, hay muchas cosas que tenemos apuntado como matrimonio que tengo que cambiar. A veces el pecado se enseñorea de mí y tengo que estar ahí luchando. A veces no oro, que ha dicho Moisés, que a veces no oro. A veces se me olvida leer la Biblia. A veces, y esto es muy fuerte, no sé si esto se puede, pero a veces tengo crisis de fe. ¿O tú no? A veces no entiendo cosas que están pasando, Señor, ¿y esto? A veces tengo que venir aquí y predicar, pero me encantaría echarme la manta a la cabeza y no venir. Y yo creo que esto es muy importante, ser vulnerables y que el pastor pueda tener amigos. Muchos pastores están solos, porque parece ser que tenemos que dar la imagen de que somos superhombres. No, hermano, todos aquí tenemos pies de barro. Cuidado con aquel que mire que esté firme, cuidado con ese, porque puede caer muy rápido. Y yo hago un llamado a esta iglesia y al Señor, que trabajemos la amistad. Y para eso hay que pasar tiempo, para eso el domingo que viene tienes que sacrificarte y estar en la playa y charlar y dar un paseo. Para eso tienes que llamar a alguien por teléfono. Porque la amistad hay que cuidarla. Y hoy día esta sociedad, ¿sabes qué está haciendo? Cargándose la amistad. Hay muy pocos amigos. Nos están vendiendo la moto de que tenemos muchos amigos. Eso es mentira. La amistad de este siglo es superficial. Muy pocas personas quedan para estar juntos, para apagar el móvil y hablar. Y le doy gracias al Señor porque sé que en este tiempo se está creando entre vosotros grupos que quedáis, que tomáis café, que os estáis discipulando. Y estas personas podéis dar testimonio de lo que estoy diciendo. Y yo quiero que si tú no tienes eso, tú también lo tengas. Que tú tengas un amigo. Y yo os pido, hermanos, amigos, que también seáis mis amigos. Que yo pueda contaros algo y que podamos animarnos juntos. Porque los verdaderos amigos son los que te acercan a Jesús. El que te llama cuando no vienes, el que te dice, tío, te estás despistando, ese te quiere más que el que te invita a comer. A veces cuando me dice el Señor, exhorta a esta persona, digo, pero es que me va a ver como el malo de la película. Yo espero que cada vez que yo te tenga que exhortar a ti o tú a mí, tú leas entre líneas, Moisés es un buen amigo. Porque un buen amigo es el que trata de acercarte cada vez más al Señor. ¿Y sabes qué sucede cuando vivimos en esta dinámica? Versículo 5. Hemos dejado antes al paralítico colgando, ¿no? Vamos a bajarlo al pobre. Hemos parado y hemos dejado al paralítico colgando, pero sigue conmigo en esa casa. Ahí está Jesús, la gente alrededor, el paralítico lo hemos dejado balanceándose, le damos al play en nuestra historia y el paralítico sigue bajando. Todo el mundo mirando, pero este es Paco, ¿no? Todo el mundo mirando al paralítico, pero hay uno en la casa que no está mirando al paralítico. Dice el versículo 5 que Jesús se inclinó, miró y vio la fe ¿de quién? De ellos. Jesús vio la fe de ellos y a mí me encanta imaginarme a un Jesús más cercano, más amigable, que se inclina y le hace a los amigos.
Me encanta imaginar, y seguro que Jesús le hizo algo, seguro que Jesús... No, él vio a esos 4 sudando y Jesús le echó una risa. Jesús dijo, ole. Y dice la Biblia, mira qué bonito, rodea este versículo, al ver Jesús la fe de ellos. Y tengo una buena noticia, Dios ve tu fe. Dios ve lo que tú estás haciendo de querer acercar a tus seres queridos a sus pies. Dios ve la oración que tú estás haciendo por tu compañero de trabajo. Dios lo ve. Al ver Jesús la fe de ellos. Y esto es increíble, he puesto aquí esta frase que dice, la fe puede mover el corazón de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Yo le pido al Señor que Él vea la fe que yo tengo y que su corazón se mueva y que toque el corazón de mis hijos y que escuche mi clamor y tenga misericordia de mi familia. Porque la fe, hemos escuchado siempre que la fe mueve, ¿qué? Montañas. Pero es que la fe también mueve el corazón de Dios. ¿Te acuerdas de esa escena? Cuando Dios dijo, Moisés, échate a un lado, que voy a destruir a Israel y a partir de ti voy a hacer una nueva generación. Y Moisés intercedió. Y dijo una oración espectacular. ¿Y qué dirán de tu nombre? Y entonces la ira, ahí está un tipo de Cristo, Moisés, intercediendo al Padre. Y la ira de Dios se aplacó. Dios escuchó la voz de Moisés y dijo, vale, un tiempo más de misericordia para esta generación. Nuestra fe puede mover el corazón de Dios hasta esta provincia que tanto necesita de Cristo. Pero tenemos que romper techo, tenemos que doblar nuestra rodilla, tenemos que seguir predicando. Ahora, ¿de qué sirve la casa llena de personas cuando la necesidad estaba afuera? ¿Te has dado cuenta de la escena? Todo el mundo queriendo estar dentro de la casa. Ahora, ¿dónde estaba la necesidad? La necesidad estaba ahí, en esa calle, con el paralítico. Y yo creo que los que estaban en el techo estaban más cerca de Jesús que los que estaban cerca. Porque a veces podemos estar muy cerca de Jesús, pero muy lejos. Y el Señor con esta parte del mensaje ponía esto en mi corazón, que a veces estamos deseando estar aquí, en la casa, ver a Jesús, escuchar la predicación, tocar el piano, cantar una canción, pero la necesidad está fuera, hermano. Que la necesidad está fuera. Y los cristianos nos hemos obsesionado en estar dentro, cerquita de Jesús, con el aire acondicionado, aquí disfrutando, y la necesidad está fuera. Y ojalá algún día tú no vengas a una reunión y me digas, Moisés, no pude venir el miércoles porque es que de repente me quedé en la calle hablando con una mujer y la atendí, la ministré, le presenté el evangelio. Esa reunión es más importante que la que hemos tenido aquí. Pero nosotros a veces solamente estamos pensando en ir a la iglesia, en hacer cosas para nosotros, y en el camino estamos dejando la necesidad. Así que la casa estaba llena de personas, pero los protagonistas estaban rompiendo el techo. Ahora quiero decirte también algo muy importante. Nosotros lo que tenemos que hacer es llevar a las personas hasta los pies de Jesús y descansar en su soberanía. Ahora Jesús hace con esa persona lo que quiere. También quiero puntualizar esto. Que tú hagas todo esto no significa que ahora Dios vaya a salvar a todas las personas. No. Mi función es llevar a la persona hasta los pies de Jesús. Y Jesús que decida qué hacer con él. Esto es muy importante. Y vamos avanzando para terminar. ¿Qué hizo Jesús cuando le dejaron al paralítico en el suelo? Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Después de una gran aventura, después de sudar, después de tener las manos arañadas por el barro, la arcilla, estos 4 amigos, el propio paralítico y toda la multitud de personas estaban ahí expectantes. Imagínate ese momento. Jesús mirando al paralítico, el paralítico mirando a Jesús. ¿Qué espera todo el mundo que haga Jesús? ¿Qué espera todo el mundo que haga Jesús? Que lo sane. ¿Pero te has dado cuenta lo primero que hizo Jesús? Jesús no lo sanó. ¡Qué interesante! Nunca había visto esta parte de esta historia así. Jesús lo primero que le dijo al paralítico fue, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estas 5 palabras, hijo, tus pecados te son perdonados, es la parte más importante de la historia. Es la parte más importante de este mensaje en esta mañana. ¿Qué era lo que realmente necesitaba el paralítico? Yo creo que el propio paralítico, los amigos que rompieron el techo y la multitud que estaba en la casa, todo el mundo estaba diciendo, bueno, Jesús, este hombre lo que necesita es caminar.
Este hombre lo que necesita es poder correr, ir a comprar el pan, sacar al perro, dar un paseo con su mujer y con sus hijos. Este hombre, para ser feliz, lo que necesita es poder andar. Y Jesús le dice, no. Lo que se necesita para ser feliz es que Dios te perdone los pecados. Y aquí, de un plumazo, borramos el evangelio de la prosperidad. Nosotros, el ser humano, para ser feliz, lo que necesita es sentir el pecado perdonado por Dios. Sentir como Dios te dice, borrón y cuenta nueva. Todos tus pecados han sido puestos a la cuenta de Jesús. Muchas veces creemos que para ser feliz necesitamos caminar. Muchas veces creemos que para ser feliz necesito el dinero, necesito un novio, necesito una mascota, necesito tener hijos, necesito estar casado. Que no, que la felicidad se encuentra en el momento que Cristo te dice, tus pecados te son perdonados. De hecho, Jesús era lo primero que hizo y a lo mejor él ya no iba a hacer nada más. Lo iba a mandar paralítico a su esquina, pero con el gozo de la salvación. Y yo creo que a veces no le damos tanta importancia a la salvación. Estamos siempre mirando lo que nos falta, pensamos que vamos a ser feliz cuando tengamos algo o alguien y la felicidad se encuentra en el perdón de tus pecados. Dice esta frase, la verdadera felicidad se obtiene cuando eres perdonado por Dios. Ahí es cuando realmente se encuentra la verdadera felicidad. Dice 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La felicidad, la vida es tener a Cristo. Tú puedes tener dinero en el banco, un yate atracado, ahí en el puerto marítimo, puedes tener muchas cosas, pero si no tienes a Cristo, si no tienes el perdón de tus pecados, entonces estás vacío, estás en miseria, estás en la bancarrota, en la cuneta. Y ahora Jesús, cuando dijo esto, se metió en un gran problema. Cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, entonces en el versículo 7, los religiosos que estaban allí dentro lanzaron esta pregunta. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Te has dado cuenta de lo que está pasando aquí bajo el techo de esta casa? Un chico de 30 años, llamado Jesús, que viene de Nazaret, le han puesto un paralítico a sus pies. Todo el mundo lo está mirando, pero especialmente el grupo más ortodoxo a la letra, los escribas, los fariseos, estaban ahí mirando a Jesús con lupa. Y de repente Jesús no sana al muchacho, sino que le dice, hijo, a ti te digo que todos tus pecados han sido perdonados. Y en ese momento los religiosos empezaron a arder por dentro. Ellos dijeron, blasfemia, dice, ¿tú estás entendiendo lo que estoy explicando en este momento? Porque eso fue un impacto tan grande. Mira, eso fue más grave que romper el techo de la casa. ¿Por qué? Porque los judíos estaban escuchando a un hombre colocarse en la autoridad de Dios. Estaban viendo a un joven que le estaba diciendo, yo te perdono. Y claro, la gente dice, pero si el único que perdona es Dios. Es como si alguien tiene una deuda contigo y te la perdono yo. Tú dices, no, tú no, me la tendrá que perdonar el que tiene la deuda. Pero aquí está pasando algo increíble. La gente está diciendo, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para perdonar pecado? Y Jesús está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Emmanuel, Dios con vosotros. En el momento que Jesús soltó esa bomba atómica para la religiosidad, Él estaba diciendo, yo soy el Eterno. Porque ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y entonces, como Él sabía lo que cavilaban las personas en su interior, para respaldar, esto es muy interesante porque lo hizo, para respaldar sus palabras, versículos 10 y 11, dijo Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, para que sepáis que yo soy Dios, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Quiero terminar este mensaje reflexionando en la gran pregunta que Jesús le hizo a la gente que estaba en la casa. ¿Te has dado cuenta de la pregunta que Jesús hizo? Versículo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Qué interesante esta pregunta, ¿no? Jesús le dice a la gente, bueno, vale, ¿qué pensáis que es más fácil? ¿Decirle levántate, anda, corre y disfruta de la vida? ¿O decirle tus pecados te son perdonados? Pues Jesús lo que quería hacerle entender a todo el mundo es que lo realmente difícil era decir tus pecados te son perdonados. Porque mira,
sanar a alguien, eso no le conllevaba nada a Jesús. Jesús podría haber sanado como otros profetas lo hicieron. Ahora, cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, en el momento que Él dijo, tus pecados te son perdonados, Jesús está diciendo, yo voy a morir en la cruz para perdonar los pecados de este hombre. Increíble. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, pero ¿sabes por qué? Porque tus pecados los voy a cargar yo y voy a morir por ti. Así que es más fácil ser el sanador que el salvador. Ser el sanador no cuesta nada, no tiene ningún esfuerzo, ningún sacrificio, pero ser el salvador le conllevó a Cristo la muerte en la cruz del Calvario. Perdonar pecados le llevó a Cristo al Gólgota. Así que Jesús le está diciendo a todas las personas, mira, levantar a este hombre a mí no me cuesta nada, pero decirle tus pecados te son perdonados me va a costar hasta la última gota de mi sangre. Y yo quiero que tú entiendas, hermano, que si Cristo ha perdonado todos tus pecados es porque Él se ha abrazado a la cruz. El milagro más impresionante que podemos ver en la Biblia no es cómo cayeron las murallas de Jericó. El milagro más increíble que vemos en este libro no es el mar abrirse. Muchas veces vemos estos milagros y decimos, ¡guau, eso es increíble! ¿Tú sabes cuál es el milagro más increíble que hay en la Biblia? Que Dios haga nacer de nuevo una persona. Eso sí que es increíble. ¿Habéis visto a personas que han tenido una conversión muy radical? Hay otras personas que se convierten y poco a poco le vas viendo frutos, pero hay otros que no. Por ejemplo, Saulo. Fíjate, Saulo. Saulo iba con cartas para matar a cristianos, lo tira al Señor y al día siguiente está edificando iglesia. Eso sí que es un milagro, no el mar abrirse. El milagro más increíble es que Dios transforme el corazón de un ser humano. El milagro más increíble es que Dios te haga pensar de una manera diferente. Lo que antes te gustaba, ahora lo aborrece. ¿Eso cómo es posible? ¿A qué terapeuta has ido? ¿Qué pastilla te estás tomando? Que no lo sé. Que el Evangelio ha cambiado la cosmovisión de mi vida. Eso sí que es un milagro, que Dios meta su Espíritu Santo dentro de ti. ¿Tú te has dado cuenta la poquita cosa que eres? Lo insignificante, lo débil, lo torpe que somos. ¿Tú sabes que dentro de ti está Dios? Uf, ¿cómo suena eso? Pero es que es la realidad. El milagro más increíble es que Dios ha puesto tu nombre en el libro de la vida, te ha dado la seguridad de salvación. Esos son los milagros que realmente Jesús hace. Y termino diciéndote que aquí en esta historia vemos a 4 que rompieron un techo, pero en la Biblia se nos habla de otro hombre que también rompió otro techo. Uy, Moisés, esa historia no me la conozco. ¿Qué otro joven rompió un techo? ¿Quién rompió un techo? Bueno, la Biblia no lo dice de manera literal, pero aparece. Jesús de Nazaret también rompió un techo. Jesús rompió el techo que nos separaba. Jesús rompió el techo del cielo. Jesús, al igual que estos 4 chicos, le dijo al Padre, Padre, rompo aquí este techo y voy a buscar a los paralíticos para salvarlos. He puesto aquí esta frase que dice, Jesús rompió el techo del cielo para venir a salvarte. Esta escena nos muestra, como siempre, como decía Martín Lutero decía que veía a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso que estaban haciendo esos chicos, rompiendo el techo para traer salvación, es lo que Cristo hizo. Siendo Dios, se hizo hombre, dice Filipenses, dejó su trono, dejó su gloria y se hizo hombre. El Dios del cielo, el Dios de la gloria, el Dios que durante siglos ha disfrutado de la alabanza y la adoración de los ángeles, serafines y arcángeles, Él voluntariamente se hizo hombre, rompió el techo y vino a buscarte cuando tú eras un paralítico espiritual. ¿Te acuerdas de ese día? Cuando tú estabas ahí, postrado en tu miseria, pero Cristo vino y te salvó. Y Él se detuvo y Él puso su mirada con la tuya. Alabamos el nombre del Señor porque Él ha roto el techo que nos separaba. Porque Cristo es ese joven valiente que vino a salvarnos. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Todas las personas de este mundo, todas las personas que nos rodean, están paralíticas y necesitan ser cargadas. Por favor, mira a las personas que te rodean a partir de ahora, de esta manera, como paralíticos que no pueden y no quieren debido al pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Parar nuestras vidas para atenderlos. Segundo, tenemos que realizar locuras, tenemos que romper techos para compartir el Evangelio. Tenemos que sentarnos y decir cómo alcanzamos a nuestro vecindario. ¿Cómo evangelizamos? Señor, danos estrategias. Tercero, te regalo mi frase preferida. Los verdaderos amigos
son los que te acercan a Jesús. Hace casi un año que creo que es el Señor que puso en mi corazón este proyecto, Discípulos haciendo discípulos. ¿Te acuerdas de esta tarjeta? ¿La has perdido? ¿La tienes por ahí? ¿La tienes rellena? ¿La tiraste? Los verdaderos amigos son los que te acercan a Jesús. Y yo quiero hacer nuevamente, igual que el Señor que insiste, yo quiero también insistir. Si hay alguien aquí que no tiene esta tarjeta, si hay alguien aquí que tiene la tarjeta pero no la tiene rellena, llévatela hoy. Ahora luego al terminar me buscas y me pides la tarjeta. Y durante días medita, Señor, dime quién puede cuidar de mí. Y en segundo lugar, pon en mi mente un hermano, una persona a la que yo pueda cuidar. A lo mejor incluso es la misma persona puede ser la que te cuida y tú lo cuidas a él. Pueden ser personas diferentes, pero todo creyente está llamado a encontrar un verdadero amigo que lo acerque a Jesús. Todo creyente tiene que quedar esta semana y hacer el coloquio que estamos trabajando. Esto no es que yo sea aburrido y digo, voy a pensar cosas para que la gente haga. Yo creo que algunos me veréis así, ¿no? Moisés, cuando está libre, se pone a pensar en proyectos. Que no, hermano. Espero que las cosas que estamos presentando aquí entiendas que el Señor nos está guiando a eso. Que no hay que escuchar tantas predicaciones, que esta semana hay que exprimir esta. ¿Para qué quiero yo ahora escuchar 6 de Sujel Michelén, 3 de Israel? Hay que meditar en esta. Porque Dios nos ha hablado en 1 hora y 5 o 7 minutos, no lo sé. Pero Dios te ha hablado en esta mañana y ahora tú tienes que quedar con otro hermano y hablar sobre esto. Os animo a que durante esta tarde, el resto de la semana, pienses en alguien. Vamos a hablar de la predicación. Vamos a quedar para acercarnos mutuamente a los pies de Jesús. Sigue teniendo fe, porque tu fe en algún momento puede mover el corazón de Dios. No te des por vencido, sigue. Y por último, recuerda que solo Jesús puede y quiere perdonar todos tus pecados. Solo Jesús rompió el techo. Solo Jesús puede hacerte libre de todos tus pecados. Tú no necesitas andar. Tú necesitas el perdón de pecados. Tú no necesitas un coche. Tú necesitas sentirte perdonado. Eso es lo que el ser humano necesita. Sentir la gracia de Dios por medio del Evangelio.